Muy bien. Pues en nuestra clase de termodinámica hemos estado viendo un poco la primera ley de la termodinámica, la ley de la conservación de la energía, y hemos analizado qué es el concepto de capacidad calorífica y cómo se relaciona esto en el caso de los gases ideales con los grados de libertad que pueda tener una molécula o o un átomo, para el caso, de un gas ideal. Bueno, pues ahorita vamos a ver, ya establecimos una relación entre capacidades caloríficas cuando son a presión constante y a volumen constante. Y ahora vamos a ver un proceso que es muy importante para nosotros, que es el proceso adiabático. Bueno, vamos a observar. Nosotros lo que se entiende por un proceso adiabático es un proceso donde los cambios en nuestro sistema termodinámico se dan sin intercambiar calor con el ambiente. Ajá. Entonces, si no hay intercambios de calor con el ambiente, pues podemos decir que nuestro delta Q, ajá, pues va a ser igual con cero. Eso, de manera en automático, nos lleva a que nuestra ecuación nuestra primera ley de la termodinámica, nuestra ley de conservación de la energía, ajá, se puede expresar de esta forma, ajá, donde si sumamos el cambio de energía interna más el cambio de trabajo, nos debe de dar igual con cero, porque no va a haber pérdidas por calor ni ganancias por calor. Ajá. Ahora, habíamos establecido que la capacidad calorífica era el cambio del calor, o sea, el incremento de la pérdida de calor producido por un cambio de temperatura. Y notamos que en un caso muy específico, cuando lo hacemos a volumen constante, era directamente proporcional al cambio de la energía interna con respecto a la temperatura. Ajá. Entonces, de esta forma lo habíamos establecido, ¿sí? Ahora, si nosotros observamos aquí, pues nosotros debemos de recordar que la energía interna es una función de estado. El que sea una función de estado quiere decir que el cambio de energía interna es independiente, ajá, de la ruta que tomemos para determinar ese cambio. Entonces podemos suponer que hacemos un cambio de energía interna a volumen constante, entonces va a estar dado directamente como la capacidad calorífica a volumen constante por el diferencial de temperatura. Es decir, lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Esta ecuación me va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque esta la puedo llevar directamente a mi ecuación de conservación de la energía, ajá, y donde también yo recuerdo que el trabajo está definido, o el diferencial del trabajo está definido como la presión por un diferencial de volumen. Entonces, reescribiendo esa ecuación, yo obtengo la siguiente relación, ajá, donde la capacidad calorífica a volumen constante por un diferencial de temperatura es más la presión por un diferencial de volumen debe ser igual a cero. Lo único que estoy haciendo es mantener la ley de conservación de la energía cuando no hay intercambios de calor. Bueno, ahora vamos a jugar un poco con esta ecuación para el caso de los gases ideales. Bueno, nosotros habíamos establecido que había una relación entre el Cp y el Cv, ajá, donde para gases ideales, nosotros siempre habíamos observado, bueno, en general, de manera general, no solo para gases ideales, sino para cualquier sustancia, el Cp siempre va a ser más grande que el Cv. Pero, ¿qué pasa con los gases ideales? ¿Qué pasa si yo resto estas dos propiedades? Recordemos que ambas son funciones de estado, son propiedades de cada estado termodinámico. Entonces, y en general, teóricamente las manejamos como si fueran constantes a cualquier temperatura, aunque hemos observado y que la mecánica cuántica nos revela con más detalle que en realidad estas pueden llegar a variar con la temperatura. Pero bueno, ¿qué pasa si hacemos esta relación para un gas ideal? Bueno, recordemos, por ejemplo, si tenemos un gas monoatómico, ajá, el Cv va a estar dado como 3 medios de N por R, mientras que el Cp va a estar dado como 5 medios de N por R. Entonces, si yo los resto, me va a quedar N por R. Ahora, si yo tengo un gas biatómico con un enlace rígido, entonces voy a tener que mi Cv es 5 medios de N por R y mi Cp va a ser 7 medios de N por R. Si yo los resto, me va a quedar nada más N por R. O sea, esto va a ser una constante. Si yo lo hago para un gas diatómico, pero que aparte tengo un enlace flexible, pues este va a ser 7 medios de N por R y este va a ser 9. O sea, siempre, esta relación siempre es constante para cualquier sustancia y en el caso de los gases ideales, esa constante es el número de moles que tenga mi sustancia por la constante de los gases ideales, ¿sí?
Y esto siempre se va a conservar. Para gases ideales siempre va a tener el mismo valor. Para otras sustancias, esta relación siempre la podemos establecer como una constante. Entonces, bueno, más o menos ahí va a haber unas pequeñas diferencias, pero por lo menos para los gases ideales podemos establecerlo como una constante, que es el número de moles de mi sustancia, multiplicado por la R de la constante de los gases ideales. Ok, ahora, ¿eso por qué me va a servir? Bueno, si recordamos nuestra ley de los gases ideales que dice PV igual a nRT, yo la puedo reordenar y puedo, por ejemplo, si yo despejo la temperatura en esa relación de los gases ideales, pues yo tendría que la temperatura es igual a la presión por el volumen sobre N por R, pero N por R es el Cp por el Cv, el Cp menos el Cv. Entonces puedo sustituir esa información aquí y puedo establecer una relación para la temperatura en términos de capacidades caloríficas o la diferencia de sus dos capacidades caloríficas. Entonces, esta pequeña relación o esta pequeña ecuación nos permite establecer el comportamiento de un gas ideal en términos de sus capacidades caloríficas. A esta relación de aquí arriba la llamamos la relación de Mayer, esta de aquí. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo establezco esa misma fórmula, pero ahora en términos de la presión? Que el que quiera conocer ahora sea la presión. Bueno, la presión estaría dada de esta forma. Lo único que hacemos es despejar de esta ecuación, despejar la presión. Tenemos esta información. Y si se fijan, ya quedaría la presión en términos de la temperatura, del volumen y de las capacidades caloríficas. Eso es muy útil. ¿Por qué? Porque mi ecuación de conservación de la energía está en términos de capacidades caloríficas, está en términos de temperatura y está en términos de volumen. Entonces puedo llevarme esta información a esta ecuación de aquí arriba, a mi ecuación de conservación de la energía para un sistema adiabático, y me va a quedar de esta forma. Lo único que hice fue intercambiar la presión, escribir la presión en términos de capacidades caloríficas, del volumen y de la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta ecuación como que ya tiene una forma diferencial más estable, más fácil de manejar, ¿estamos? Nada más que seguimos teniendo el problema de que la temperatura y el volumen siguen estando mezclados. Entonces voy a buscar una forma, vamos a hacer un arreglo para poder separarlos. Lo que vamos a hacer es dividir todo entre la temperatura por el Cv. Todo esto va a ser dividido entre la temperatura por el Cv. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo divido el primer término entre T por Cv, pues se va a cancelar la capacidad calorífica a volumen constante y solo me va a quedar dt sobre T, lo cual ya puedo integrar, ya es una función integrable. Si yo divido el segundo término entre T por Cv, vamos a ver que la temperatura se va a cancelar y me va a quedar nada más Cp, Cv y dividido por el volumen. Y eso es bien útil. ¿Por qué? Porque el Cp y el Cv son constantes para un gas. Entonces todo me va a quedar en términos del volumen y ya lo puedo integrar. O sea, me queda una ecuación integrable. De hecho, aquí va a aparecer una relación muy interesante, que es qué pasa si yo divido el Cp entre el Cv. Aparece este pequeño término gamma. Gamma es lo que llamamos un índice adiabático y es el que está dando la relación que va a haber entre mi Cp y mi Cv. Y este término que relaciona Cp y Cv también se puede obtener directamente para un gas ideal solo analizando los grados de libertad. Recordemos que si es monoatómico, solo tengo 3 grados de libertad para cada uno de mis átomos, entonces sería 3 más 2 entre 3. Si es un gas diatómico, entonces esta relación gamma va a ser 5 más 2 entre 5. Si es un gas diatómico con enlace flexible, entonces va a ser 7 más 2 entre 7. Y esta relación gamma es una constante. Entonces, introduciendo esta relación a mi nueva ecuación de conservación de la energía para un sistema adiabático, pues tengo la siguiente expresión, ¿sale? Ok, y esta expresión ya es una expresión que yo puedo integrar y con la que puedo trabajar. Voy a borrar tantito de este lado para que no se esté saturando nuestro pizarrón. ¿Okay? Nada más. Esta entonces que es nuestra relación adiabática para gases ideales. La voy a dejar ahí para que la tengamos siempre presente. Y entonces esta cosa ya la puedo integrar. Entonces si yo aplico la integral de esa cosa, yo voy a llegar a esta relación, tengo el logaritmo natural de la temperatura, el logaritmo natural del volumen, y esto tiene que ser igual a una constante. Lo que me está diciendo esta constante, es que la relación
que se da por los cambios de temperatura y los cambios de volumen en mi gas ideal, si es a un estado adiabático, tiene que ser constante. ¿Ja? Entonces, aquí nada más vamos a aplicar algunas reglas para los logaritmos. Nosotros observamos que aquí tengo una constante multiplicando un logaritmo, pues entonces este término puede subir como un exponente. ¿Ja? Y por otro lado, yo sé que si estoy sumando dos logaritmos, las leyes de los logaritmos me permiten multiplicarlos, me permiten multiplicar lo que está dentro del logaritmo. Entonces me queda esta relación de esta forma. Si yo aplico la función exponencial, me voy a deshacer del logaritmo del lado izquierdo, y del lado derecho, pues la función exponencial de una constante sigue siendo una constante. Una constante diferente, pero al fin y al cabo una constante. Entonces, estamos estableciendo una ecuación que se llama una relación que es la ecuación de Poisson. Se le conoce como ecuación de Poisson. No confundir con la ecuación de Poisson para ondas, esa es otra cosa, ni tampoco la ecuación del término de Poisson para mecánica de sólidos, esta es otra relación, pero lo que me establece, esta es una relación muy útil porque me establece una aproximación al comportamiento de un gas ideal en términos de sus parámetros principales. Nosotros estamos considerando, recuerden que estamos tratando como que las variables de estado van a ser la temperatura, el volumen y la presión. ¿Ja? Y este sistema, esta ecuación, por como yo la establecí, como hemos hecho la deducción, pues me está dando una relación para temperatura y volumen junto con su relación de CP y CB. ¿Ja? Entonces, esta ya es una relación muy útil y muy práctica para trabajar. Y me está diciendo que siempre va a ser constante. Entonces, si, por ejemplo, el estado inicial, la temperatura inicial, el volumen inicial, elevado a gamma menos 1, me debe dar lo mismo que la temperatura final, el volumen final, elevado a gamma menos 1. De hecho, entonces, podemos llegar a la conclusión que esta cosa, sí, al ser una relación constante, pues la puedo expresar en términos de la presión, o la puedo expresar en términos también de, por ejemplo, presión contra volumen o temperatura contra volumen. De hecho, por ejemplo, si yo la quisiera hacer en términos de la presión contra el volumen, me queda de esta forma. Y si yo quiero hacerla en términos de temperatura contra volumen, me va a quedar de esta forma. Para saber cómo llegamos a estas expresiones, lo único que tenemos que recordar es que estamos jugando con la ley de los gases ideales. Entonces yo introduzco, ya sea por ejemplo, despejo el volumen en términos de la presión y de la NR, y me va a quedar de esta forma, o despejo la temperatura en términos de la NR, del volumen y la NR, y me va a quedar de esta forma. ¿Sale? Entonces, bueno, ya tengo tres relaciones que me van a servir mucho para trabajar. Ahora, nosotros hemos, esta relación de Poisson, pues nos va a ser muy práctica para los gases ideales cuando nosotros conocemos su índice adiabático, que el índice adiabático es información fácilmente obtenible, porque está en términos del CP y el CB, y el CP y el CB se pueden obtener experimentalmente sin mucho problema. Bueno, para bajas temperaturas, para altísimas temperaturas, pues ya es un poco más complicado. Pero, por ejemplo, vamos a jugar con esto para obtener una relación de cómo se define el trabajo para un proceso adiabático. Bueno, en general el trabajo, recordemos que está definido como la integral de la presión por un diferencial de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si estamos hablando de que es un problema adiabático, pues entonces se deben de cumplir las relaciones que ya establecí de este lado. ¿Ja? Entonces, por ejemplo, de aquí yo puedo reescribir la presión, ¿ja? Utilizando nuestra segunda ecuación de Poisson, la que está en términos de la presión y el volumen, ¿sí? Donde yo sé que como la presión y el volumen, la relación de presión y volumen y gamma es constante, entonces puedo escribirla de esta forma. Si de aquí despejo la presión, tomando el primer estado, yo tengo un estado inicial y un estado final. Esta integral, para obtener el trabajo, pues lo voy a hacer entre esos dos estados, final e inicial. Entonces, si yo despejo la presión de aquí, la presión variable, utilizando mi primer estado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el trabajo va a estar definido, ¿sí? De esta forma. El trabajo entre los dos cambios de volumen, de un volumen inicial a un volumen final, pues va a estar dado de esta forma, donde
Aquí tengo los estados iniciales, que los estados iniciales son constantes, y aquí tengo este volumen es el volumen variable, el que está sucediendo mientras yo estoy haciendo mi trabajo. Ajá, de hecho, aquí lo voy a copiar para que no haya confusión. Bueno, esto lo voy a mover para acá. Ajá. Entonces, estamos hablando del trabajo, está definido de esta forma. ¿Ok? Entonces, la presión y el volumen inicial, ajá, como son constantes, yo parto de un estado inicial fijo, de un estado inicial conocido, pues yo los puedo sacar de la integral. Ajá. Y ahí, justo con el volumen, lo que puedo hacer es una relación de exponentes. Ajá, estos dos, lo único que tengo que hacer es aplicar las leyes de los exponentes y me va a quedar la expresión de esta forma. Ajá, donde ya tengo una integral conocida. Yo tengo como, podemos pensar que esta integral es como la integral de x a la n por un diferencial de x. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Podría subir este término invirtiendo el signo de las constantes aquí. Ajá. Y lo único que queda, recuerden que este menos 1 sale de restar los exponentes entre estos dos términos. Ajá. Y puedo subir los exponentes invirtiéndoles el signo y la integral va a ser, se le sumaría 1 y aquí abajo se restaría el exponente, ¿sale? Entonces lo podemos integrar directamente y aplicamos los límites de integración para esta cosa y mi relación de trabajo va a quedar de esta forma. Ajá. Entonces ya tengo una ecuación para obtener el trabajo en términos de la presión, el volumen y el cambio de volumen. Ajá. Y lo interesante es que estamos introduciendo gamma, que gamma es nuestro índice adiabático. Recuerden que gamma va a ser una constante para cualquier gas y especialmente para un gas ideal va a estar dado por la relación que haya entre sus grados de libertad. Ajá. Entonces, bueno, ahora si yo justo aquí ya tengo la expresión del trabajo para un cambio de presión y un cambio de volumen, pero lo mismo puedo establecer la misma relación en términos de la temperatura. Recuerden que hemos utilizado acá la relación de temperatura, haciendo el mismo proceso, la misma integral, pero en lugar de usar presión utilizamos temperatura, o simplemente haciendo el intercambio. Recuerden que la presión la puedo expresar en términos de la temperatura, me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Y entonces ya tengo las dos ecuaciones para determinar el trabajo para un cambio adiabático. ¿Sí? Este cambio va a ser muy, muy importante porque después lo vamos a relacionar con un concepto dentro de la termodinámica y dentro de las ciencias que es súper valioso, que es lo que conocemos como la entropía. Ahorita todavía no vamos a dar la definición y todavía no vamos a trabajar mucho con eso, pero la entropía es una relación que va a partir de un ciclo adiabático. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra relación y creo que ya podemos trabajar con ella. Bueno, pues eso es todo por el momento y espero que les haya quedado más o menos claro. Cuídense.